Maestro, ¿dónde vives? Vengan y vean. La iglesia se compone de fieles. El objetivo es comprender y apreciar cómo en la iglesia hay diversidad de miembros llamados a distintos servicios para comprometernos en una única misión. Contemplemos. Diversidad de miembros, unidad de misión. Todos los cristianos bautizados somos iglesia y formamos el pueblo de Dios. Esta incorporación a Cristo por el bautismo nos confiere a todos los cristianos una misma dignidad y una misión común en la iglesia. Pues todos participamos de la misión sacerdotal, profética y real de Jesucristo. Por esto, cada uno coopera a formar el cuerpo de Cristo. En este cuerpo de Cristo, que es la iglesia, encontramos diferentes miembros que realizan distintas acciones o servicios, pero todos juntos realizamos una misma misión, que es la de evangelizar. Jesucristo mismo quiso que en su iglesia hubiera diversidad entre los miembros. Él mismo encargó a los apóstoles y a sus sucesores la función de enseñar, gobernar y santificar en su nombre. De aquí nace la jerarquía de la iglesia, pero también llama a los laicos, a quienes corresponde una misión en la iglesia y en el mundo, porque por su testimonio y su palabra, el reino de Cristo penetra las realidades en las que viven, como la familia, el trabajo o la política, y así la iglesia unida y jerarquía y laicos cumple la misión de llevar el evangelio a toda la creación. Los misterios y los carismas son dones del Espíritu Santo. En la iglesia hay diversos ministerios y carismas que son dones del Espíritu Santo para la edificación del cuerpo de Cristo y para el cumplimiento de su misión salvadora en el mundo. La iglesia, en efecto, es dirigida y guiada por el Espíritu, que generosamente distribuye diversos dones jerárquicos y carismáticos entre todos los bautizados, llamándolos a ser, cada uno a su modo, activos y corresponsables. La misión de la jerarquía en la iglesia. Los ministerios de la iglesia son para el servicio a la comunidad, pues hacen posible que la gracia de Dios, que de forma especial se nos da por los sacramentos, pueda llegar a todos los hombres. Pues nadie puede darse la gracia a sí mismo, sino que debe ser dada por alguien que está autorizado para ofrecerla a los demás. ¿Cuáles son estos los servicios que tiene que dar la jerarquía, los obispos y los sacerdotes? Primero, enseñar. Respondiendo al mandato del Señor, la primera obligación de los ministros de la iglesia es anunciar a todos el Evangelio. La segunda obligación, segundo ministerio, el segundo mandato, es el obispo y los presbíteros ejercen esta función, la de santificar, con su oración, trabajo, ejemplo, predicación de la palabra y la celebración de los sacramentos, principalmente la Eucaristía. Y también los obispos deben gobernar. Los obispos reciben de Cristo la autoridad para gobernar a su iglesia. Esta autoridad se ejerce en comunión con toda la iglesia y bajo la guía del Papa, vicario de Cristo, y se realiza en el servicio siguiendo el ejemplo del buen pastor que da la vida por sus ovejas. ¿Cuál es la misión de los fieles laicos en la iglesia? Los laicos también participan de la función sacerdotal, profética y real de Jesucristo, de diferente manera que los sacerdotes ministeriales. Ejercen su función sacerdotal
ofreciendo a Dios todas sus obras, sus oraciones, sus tareas apostólicas y sus sacrificios. Por su unión con Cristo, por el bautismo, toda su vida puede convertirse en un sacrificio agradable a Dios. Su vida matrimonial y familiar, su trabajo y su descanso, y de manera especial los sufrimientos y las dificultades cuando son llevados con paciencia. Los laicos realizan su función profética al llevar el anuncio de Cristo a los demás a través de su testimonio de vida y de su palabra en medio de las realidades en que se desenvuelve su vida. El Evangelio vivo y personal, Jesucristo mismo, es la noticia nueva y portadora de alegría que la Iglesia testifica y anuncia cada día a todos los hombres. En este anuncio y en este testimonio, los fieles laicos tienen un puesto original e irreemplazable. Por medio de ellos, la Iglesia de Cristo está presente en los más variados sectores del mundo como signo y fuente de esperanza y de amor. Por su pertenencia a Cristo, Señor y Rey del universo, los fieles laicos participan en su oficio real y son llamados por Él para servir al reino de Dios y difundirlo en la historia. Viven la realeza cristiana antes que nada mediante la lucha espiritual para vencer en sí mismos el reino del pecado, y después en la propia entrega para servir en la justicia y en la caridad al mismo Jesús presente en todos sus hermanos, especialmente en los más pequeños. Los ministerios laicales de la Iglesia. Los ámbitos en los que se desarrolla la vocación de los fieles laicos son dos. El primero y más propio de su condición laical es la misión de ordenar las realidades temporales, de acuerdo al plan de Dios. Los fieles laicos viven en el mundo, esto es, implicados en todas y cada una de las ocupaciones y trabajos del mundo y en las condiciones ordinarias de la vida familiar y social, en las que su existencia se encuentra como entretejida. Ellos son personas que viven la vida ordinaria en el mundo, estudian, trabajan, entablan relaciones de amistad, sociales, profesionales, culturales, etc. El campo propio de su actividad evangelizadora es el dilatado y complejo mundo de la política, de la realidad social, de la economía, así como también de la cultura, de las ciencias y de las artes, de la vida internacional, de los órganos de comunicación social y también de otras realidades particularmente abiertas a la evangelización, como el amor, la familia, la educación de los niños y de los adolescentes, el trabajo profesional, el sufrimiento. Esto quiere decir que deben vivir su vida cristiana dentro de estas realidades para que con su palabra y sus obras se refleje en ellas el plan de Dios. En resumen, hay un florecimiento y compromiso de los fieles laicos de tal forma que bien se puede hablar de sus tareas realizadas en la Iglesia como ministerio laical, fundado en los sacramentos del bautismo y confirmación. Guarda en tu corazón estas palabras. La Iglesia desarrolla su única visión dada por Cristo a través de distintos ministerios o servicios. Los ministros de la Iglesia, obispos, sacerdotes y diáconos, tienen la función de servir personificando a Cristo cabeza. Los laicos en la Iglesia tienen la delicada misión de impregnar con el Evangelio las realidades temporales. Expresemos nuestra fe. Podemos acercarnos a la parroquia para ofrecer nuestra ayuda en algunas de las actividades pastorales que se realizan.
De esta manera cumpliremos nuestra función como miembros vivos del cuerpo de Cristo, que es la Iglesia. Formar equipos en el grupo para elaborar una lista de las necesidades que descubres en la Iglesia, específicamente en tu parroquia. Marcar cuáles de estas necesidades debe atender un sacerdote. Cuáles de estas necesidades pueden ser atendidas por un laico. Así podemos ver que todos tenemos muchas oportunidades de servir y de ejercer nuestra responsabilidad como miembros de la Iglesia. Terminar la reunión con un momento de oración en que se pida a Dios por el Papa, para que Dios le permita llevar a cabo la misión de dirigir a la Iglesia como vicario de Cristo, y para que toda la Iglesia escuche sus enseñanzas como si escuchara al Señor. Por los obispos, para que manteniéndose en comunión con el sucesor de San Pedro, nos ayuden a toda la Iglesia y a mantenernos firmes en la fe. Por los sacerdotes, para que sean verdadero testimonio de la presencia de Cristo entre nosotros. Por todos los fieles de la Iglesia, para que con el testimonio y la palabra colaboremos a hacer crecer el reino de Cristo en nuestra sociedad. Muchas gracias.